Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ada Cecilia Blanco Ruiz y soy estudiante de la maestría en innovación de la práctica docente de matemáticas de la Facultad de Matemáticas Nodo Acapulco. En esta ponencia vamos a ver una propuesta de enseñanza de la variación proporcionalidad directa mediante la modelación escolar. La presentación se llevará a cabo en el siguiente orden: resumen, introducción, problema de investigación, sustento teórico y metodológico, conclusiones y reflexiones y referencias bibliográficas. Se abordarán los aspectos teóricos y metodológicos, implementación y resultados de una propuesta de enseñanza del tema de variación proporcionalidad directa en el nivel bachillerato. Se trata de un tópico que aparece en el currículo y libros de texto de cualquier país desde hace más de 200 años. La importancia de la proporcionalidad desde el punto de vista de la matemática escolar como desde el punto de vista de su aplicación práctica es innegable. Esta importancia, junto con las dificultades que muchos estudiantes demuestran tener cuando necesitan manejar los conceptos involucrados, hace que tenga gran atención por parte de investigadores en matemática educativa. El objetivo de esta propuesta es analizar cómo a través del uso de la modelación escolar, el trabajo con material concreto y el uso de GeoGebra se resignifica la variación proporcionalidad directa. Retomando lo que dice Sánchez 2013, definimos a la proporcionalidad directa como el constructo matemático que caracteriza la condición o estructura subyacente a situaciones de reparto. Estas situaciones se modelarán a través de una función lineal de la forma y igual a kx, donde k se considera como una constante. Parada y otros autores en el 2016 dicen que los estudios sobre los fenómenos que tienen que ver con cambios han sido la motivación del hombre para construir modelos matemáticos, los cuales se han representado con ecuaciones que relacionan variables. Oyer y Gairin 2013 comentan que el razonamiento proporcional es una herramienta matemática. Múltiples fenómenos físicos y económicos se pueden modelizar utilizando los conceptos de razón y proporción. Muchos son también los problemas cotidianos que pueden resolverse con técnicas relacionadas con la proporcionalidad. De acuerdo con esto, vemos que la proporcionalidad tiene relevancia en la matemática escolar y en su aplicación práctica. Ahora pasaremos a hablar sobre el problema de investigación. En mi experiencia docente me he percatado que el tema de variación proporcionalidad directa se implementa haciendo énfasis en lo procedimental, lo cual inhibe la construcción de significados por parte de los estudiantes, porque son pocas las actividades en las cuales se promueve el análisis de la variación de este tipo. Investigadores reportan las problemáticas que se presentan con respecto a este tema. Sánchez 2013 afirma que los estudiantes presentan dificultades para razonar proporcionalmente. La cuantificación que realizan se fundamenta principalmente en análisis de índole aditivo. Respecto al aprendizaje de las razones y proporciones, este autor comenta que la formalización e introducción de algoritmos no debe darse tan prematuramente. Los estudiantes pueden reconocer mejor las proporciones a través de tareas que sean significativas, útiles y reales para ellos. El problema de investigación se basa en la problemática en cuanto a la carencia de significados para la variación proporcionalidad directa. La pregunta que marcó esta investigación es cómo los estudiantes de bachillerato modelan la variación proporcionalidad directa. Ahora pasaremos a hablar sobre el sustento teórico y metodológico de esta propuesta. Se revisaron los documentos, planes de estudio de referencia del marco curricular común de la educación media superior y el programa de estudios de la Dirección General del Bachillerato,
correspondiente a la asignatura de Matemáticas 1. De acuerdo con el plan de estudios de la SENS, que es la Subsecretaría de Educación Media Superior, dentro de la matemática se pretende una enseñanza más activa, realista y crítica, que deriven aprendizajes más significativos en la vida del estudiante. En conclusión, haciendo un análisis del nuevo modelo educativo, propone que el trabajo con las matemáticas sea funcional para el estudiante, fomentando el reconocimiento de su entorno y retome experiencias para construir su propio conocimiento en el aula. Promover que el conocimiento pueda ponerse en uso y que el estudiante, por medio de prácticas y acciones, llegue al objeto matemático. Para esta propuesta se consideró a la categoría de modelación escolar. Esta categoría explicita elementos que deberán ponerse en juego para desarrollar una matemática orgánica al estudiante. Los elementos de la categoría de modelación son descripción y ajuste de comportamientos, análisis de los datos de experimentación o experiencia evocada y estudio de variaciones puntuales, locales y globales. Tales elementos formulan un eje de argumentación en el diseño y son vinculados por prácticas como interpretar, organizar, especular, calcular, ajustar, postular, adaptar, entre otras. El núcleo o corazón de esta categoría provoca que emerja el uso de tablas de datos, uso de gráficas y de expresiones analíticas, como herramientas que permiten estudiar y explicar la variación local o global, a través de conjeturar sobre la tendencia o mediante caracterizar el comportamiento de intervalos de variación. En concreto, el producto de aprendizaje trataba de responder cómo obtener la cantidad de litros de agua en un recipiente dado. En el momento 1 fue importante la visualización, que de acuerdo con Arcavi 2003, dice que es la capacidad, proceso y el producto de la creación, interpretación, uso y reflexión sobre retratos, imágenes, diagramas, las cuales pueden ser en nuestras mentes, en el papel o con herramientas tecnológicas, con el propósito de representar y comunicar información, pensar y desarrollar ideas. Aquí vemos la actividad en concreto. En el momento 1 se les pide observar 2 recipientes y se les hacen ciertas preguntas como qué características variantes e invariantes identifican en los recipientes, cómo comunicarían la forma en que varía la altura, qué altura tendrá el recipiente 3, qué altura tendría el recipiente 10 y la manera en que lo determinan. Además, se les pide relacionar ciertas variables que influyen en la cantidad de litros de agua en los recipientes. En el momento 2, el elemento a destacar es el trabajo con material concreto. Aquí el estudiante construye un recipiente con hojas de papel en el cual identificará elementos variantes e invariantes, de acuerdo con los recipientes que se han dado. Asimismo, deberá observar la relación que existe entre la altura, el volumen y los litros de agua en los diferentes recipientes. De acuerdo con Marmolejo y Moreno 2018, la manipulación de material concreto facilitará la comprensión de conceptos geométricos, dotará de significados a los objetos construidos por los estudiantes y propicia el descubrimiento de propiedades. Además, desarrollará la intuición y se fomentará la creatividad. Así, vemos que la construcción de los recipientes como una estrategia de enseñanza se constituye en un medio eficaz para la manipulación de los objetos geométricos. En este momento se ve inmerso como elemento de la categoría de modelación el análisis de los datos de experimentación. En el momento 3, los estudiantes tendrán que comunicar cómo cambia el volumen de los recipientes con respecto a la altura. Para este momento ya habrán recopilado datos numéricos de tal manera que se puede calcular y comparar cómo y cuánto han cambiado los datos de altura y volumen de los recipientes. Esto hará emerger los usos del conocimiento matemático, como el uso de tablas de datos, gráficas o expresiones,
es decir, se hará presente la modelación. Cabe señalar que aquí para poder representar las gráficas se hace uso de GeoGebra. Además, por medio de una gráfica, los estudiantes estudiarán una variación local y por medio de una gráfica estudiarán una variación global. Y aquí están las preguntas que se les hacen a los alumnos en el momento 2 y esto es lo que se les pide hacer en el momento 3. Comunicar la forma en que cambia el volumen de los recipientes con respecto a la altura. Y se les pregunta si solamente hay una manera de comunicarlo, de tal manera que ellos hagan uso de las tablas de datos, una gráfica o una expresión analítica para comunicar esta relación. En el momento 4, los estudiantes comunicarán cómo cambia la cantidad de litros de agua con respecto al volumen de los recipientes. Por las características con que cuenta GeoGebra de ser un software de geometría dinámica, un recurso importante para la propuesta de enseñanza, para la modelación de la variación. La propuesta fue diseñada en 4 momentos, la cual vemos que tienen preguntas que llevarán a reflexionar a los estudiantes sobre la situación planteada. La aplicación de la propuesta de enseñanza se llevó a cabo de manera virtual por medio de la aplicación Google Meet. Participaron 4 estudiantes de primer año de bachillerato del segundo semestre. Ahora pasaremos a hablar sobre las conclusiones y reflexiones. Analizando los resultados, a grosso modo, se puede identificar en el momento 1 que los estudiantes identifican y organizan los elementos que producen la situación, elemento fundamental del proceso de modelación. Eligen qué de esos elementos permanecen variantes e invariantes. Un estudiante comentó que si la altura varía, también varía el volumen, y así podríamos calcular la cantidad de litros de agua. En este momento fue fundamental la visualización, ya que de acuerdo con lo observado en la sesión, los estudiantes comunican información importante de la situación planteada por medio de la visualización y la modelación de lo que visualizan que varía en los recipientes. En el momento 2, los estudiantes construyen un recipiente trabajando con material concreto. En este momento podemos ver que el trabajar con material concreto ayudó a facilitar la comprensión de la situación como parte de la experimentación del proceso de modelación. Esto propicia el descubrimiento de propiedades, así como identificar lo variante e invariante. En el momento 3, los estudiantes comunican por medio de diferentes usos del conocimiento la forma en que cambia el volumen de los recipientes con respecto a la altura, como fueron una tabla de datos, una gráfica y una expresión algebraica. En este momento cabe señalar que los alumnos grafican y ubican puntos usando GeoGebra, lo cual les permitió modelar la situación. En el momento 4, los estudiantes tomaron en cuenta los datos que ya se habían obtenido y también comunican la forma en que cambian los litros de agua con respecto al volumen por medio de tablas y gráficas y también por medio de expresiones. Llegan a una expresión para poder calcular y así se concluye la actividad. Llegan a una expresión en la cual pueden obtener la cantidad de litros de agua de cualquier recipiente, tomando en cuenta como variable el volumen. Ahora pasaremos a las conclusiones. Antes de contestar la pregunta de investigación, cabe aclarar que se tomó la resignificación como reforzar, articular, ampliar, enriquecer, integrar un significado ya existente que las personas tienen y que lo usan en un momento o situación particular con una finalidad. Con referente a la pregunta de investigación y analizando la implementación de la propuesta, concluimos que los estudiantes modelan la variación proporcionalidad
proporcional, por medio de los usos del conocimiento matemático, tablas, gráficas y expresiones. Y la resignificación de la proporcionalidad directa se da por medio de estos usos. Estas son las referencias que utilicé en esta propuesta, las cuales se pueden consultar en internet. Y pues, gracias.